Muy buenos días, estimados televidentes. Punto de vista hemos denominado a este programa en memoria de quien fuera el primer entrevistador de personalidades en el país, el doctor José Luis González Cibrián, que en paz descanse, abogado y notario, de gran creatividad y humanismo. Esta mañana, parodiando la frase de Fray Luis de León, que se alejó un tiempo de la Universidad de Salamanca, pero que al regresar comenzó con esta frase que decía, como decíamos ayer con Orlando de Sola, voy a iniciar este programa que tiene varios objetivos, pero el esencial es un punto de vista diferente sobre la realidad nacional y sobre la gran agenda de cambio que obviamente está en la mente de la mayoría del pueblo salvadoreño. Y nuevos miembros de la familia política de este país que vienen con un aire de cambio, lo cual entusiasma porque todos estos hechos se llaman precisamente relámpagos de libertad porque el autor concibió que cada intento que se hizo de cambiar gobiernos incapaces, gobiernos corruptos y gobiernos que no tenían por objetivo el bien común, eran la esperanza, y así lo manifestó en varias ocasiones, ya que tuve el privilegio de su amistad, como uno de los objetivos principales del Estado, pero no solo impregnado o definido en una constitución, sino en planes que nunca se realizaron, en verdad, ¿verdad? Sino que bajo la apariencia de que se trataba de planes de carácter social, lo que era un telón que ocultaba a los verdaderos beneficiarios, particularmente desde el punto de vista económico, ocultaba a los beneficiados de esos programas. Pero digo, en nuestra generación destacan otras personalidades del mundo intelectual que están trabajando actualmente por diseñar un nuevo marco de contrato social, o un nuevo marco jurídico particularmente, porque es el que tiene la coerción para que las cosas se hagan, y que muchos ven en esto la esperanza de un nuevo orden constitucional. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo pienso que hay que señalar que existen países que no tienen constitución. O sea, aunque es algo conveniente, no es necesario. Inglaterra, por ejemplo, no tiene constitución porque se rige por la costumbre, sí, pero tienen buenas costumbres. Nueva Zelanda tampoco tiene constitución, ni Israel. Que yo sepa, pueden haber otros, ¿verdad? Sí, pero Inglaterra destaca como un ejemplo del derecho consuetudinario. Es el principal, y Canadá tampoco tuvo constitución hasta hace relativamente poco, porque como fueron una colonia inglesa, ellas en Canadá usaban el derecho consuetudinario, que es la costumbre, ¿verdad? Sí, correcto. Que es lo que aquí conocemos como jurisprudencia. Sí. Pero a veces la jurisprudencia es torcida por personas malintencionadas. A veces es un invento, ¿verdad? Sí. Invento que contradice, es que costumbre es el convivio de esas normas. No puede ser que a través de una sentencia inventemos una costumbre, ¿verdad? Que son normas que ya traemos casi grabadas desde que nacemos. La vez pasada, en el diálogo que tuvimos acá, tú mencionabas que desde que venimos en el vientre de una madre traemos como impregnados un código, ¿verdad? Es correcto. Realmente no es el vientre material, materno, sino que es un vientre cultural, donde nosotros desde que nacemos, desde que nos amamanta nuestra madre, vamos absorbiendo esa cultura
y es la que después nos convierte en ciudadanos buenos o malos, ¿verdad? O sea que la primera educación y la principal es en casa. Tienen acceso a la educación metódica de una enseñanza planificada por el Estado. Esos dos ambientes a veces son contrarios entre sí, ¿verdad? Por una parte, como tú has dicho, hay un ambiente en que la madre o la familia, el entorno familiar, te induce y te crea normas de conducta, de comportamiento, las cuales a veces no imperan en el otro ambiente donde eres enviado a recibir otro tipo de conocimientos y de sentimientos incluso. De ahí la importancia de dos cosas. Primero, de que el ambiente familiar sea armónico con el ambiente a donde te envían a tus estudios. Si no, hay una contraposición. Pero hay una tercera opción que es la más generalizada en este país particularmente, no digamos en el resto de Latinoamérica o los llamados tercer mundo, que es los que no tienen acceso a la educación, muchas veces por razones planificadas de que así sea, para mantener un sector de la comunidad en un plano no solo de ignorancia, sino de poca exigibilidad de sus derechos o conocimiento de sus derechos. ¿Te refieres, por supuesto, a la educación pública? Es correcto. También la privada, ¿verdad? Pero sí, más que todo a la pública, que es un fenómeno relativamente reciente, que nace en Europa hace menos de 200 años. Antes de eso, la educación formal se hacía en la Iglesia Católica. Las universidades principales fueron fundadas por la Iglesia Romana. Pero a partir de mediados del siglo XIX surge esta educación pública y que va orientada a enseñar virtudes, no vicios, a los alumnos. Entonces, en este proceso yo creo que lo principal es humanizar la educación. Pienso que se ha visto el proceso educativo como una fábrica de personas que van a ir a ocupar puestos de empleos. Esa es una visión bastante común ahora. Y entonces tenemos que encarar esta disyuntiva, si la educación tiene que ser utilitaria, que sirva para algo, para un proceso, o humanitaria, para formar a la persona. Y yo pienso que eso todavía es un debate que no se está dando, pero es necesario darlo, porque si no vamos a seguir educando personas para que sean empleados o que sean esclavos prácticamente de una fábrica o de qué sé yo. Un concepto mecánico de la conducta, ¿verdad? Mecanicista o mecánico. Sí. Eso para mí no ayuda en nada a construir nación. Fíjate que el pensamiento que acabas de expresar públicamente, porque me es conocido, porque como te decía al principio y a los amables televidentes, conozco tu pensamiento integral pues de hace muchísimos años, pero es coincidente en la visión que tienen otros filósofos e intelectuales. Me gustaría mencionar a Eduardo Badía Serra, que ha hecho un libro muy interesante de edición limitada, pero que nosotros ya mandamos a imprimir, que se intitula Filosofía y Estado. Reflexiones sobre la filosofía y el Estado, que encierra esa línea de enfoque de que una sociedad, porque al final, ¿qué es el sentido de la vida? La búsqueda de la felicidad. Pero esa felicidad no se puede obtener
sino tienen conceptos de sensibilidad hacia el semejante. Por eso hay tanta prédica de los Mesías y de los profetas haciendo énfasis en el amor al prójimo. Pero en contrapartida a eso hay una vivencia de un mundo mecánico, deshumanizado. También pienso que debemos pasar de la democracia a la demarquía, que es un concepto de poder popular, pero ejercido de distinta forma. Por supuesto que esto no va a agradar a algunas personas, porque están acostumbradas a pensar únicamente en estos términos de capitalismo y democracia, o democracia capitalista. Pues yo pienso que ese es parte del problema, porque para mí el capitalismo es un error semántico, no describe lo que en realidad es. Y ese es un error propagado por Carlos Marx en el siglo XIX, en su famoso libro que él tituló El Capital, ¿verdad? Pero él no es el creador del concepto. Fue un pensador un poco anterior que se llamaba David Ricardo. ¿Cómo no? David Ricardo era un economista inglés de origen sefardita, como yo, y él fue el primero en ponerle a los factores de producción tierra, capital y trabajo. Pero ahí viene el error, ¿verdad? Que primero no debía de ser en ese orden. Para mí el primer factor es lo que él llama trabajo, pero que en realidad somos las personas, los seres humanos. Entonces, en otro libro que estoy escribiendo ahorita, ¿cómo no?, he decidido renombrar los factores de producción como personas, recursos y bienes, en lugar de tierra, capital y trabajo. Y de ahí, de ese mismo error conceptual, que no es culpa de David Ricardo, él era un investigador de finales del siglo XVIII, ¿verdad? Y publica su obra a principios del siglo XIX, pero nos quedamos con esa terminología anticuada y que no describe la realidad, porque lo que conocemos como el proceso productivo o el ciclo productivo es por y para las personas, no somos cosas. Entonces, sin embargo, las estadísticas, tanto laborales como económicas, realmente el concepto está deshumanizado. Eso me recuerda precisamente tu primer libro, que se llama Solo soy humano, sí, haciendo énfasis en que la esencia del hombre no es lo que le rodea, sino su interioridad. Así es. Esto es muy importante. Por eso la vez pasada hablábamos de los 3 verbos más importantes: ser, hacer y tener, con el inconveniente de que aquí se mide el valor de las personas por el tener, por lo que tienen o por lo que hacen, pero no por lo que son. Pero este es el concepto mundial del valor de las personas, dentro del sistema que llamamos capitalismo democrático. Pero existen comunidades donde se viva realmente el concepto que tú estás propagando con énfasis a los objetivos de una comunidad, de un Estado. Bueno, parte de eso está descrito en el libro de Badía Serra, ¿verdad? En la antigüedad, en Atenas sobre todo, hubo una pequeña comunidad que pensaba que la persona es lo principal, al grado que aquí en la Constitución de Dabuizón lo mencionan en el primer artículo. Sí. Pero en la acción ya no es así, porque ya parece ser un número, una estadística. El hecho de valorar la naturaleza como algo que debe ser respetado esencialmente, que casualmente es parte del código de los Boy Scouts, que por cierto me parece que si algo debería ser obligatorio para la juventud es alinearse en una vivencia del escultismo, porque te crea una serie de valores en tu entorno y en tu persona que son primacías en tu conducta. Aparte de que te hacen valer por sí mismo
y tener la motivación de que el día es para convertirlo en una argamasa que nos ayude entre sí, ¿verdad? Decía esta digresión porque no respetamos la naturaleza. Y un reclamo de la naturaleza ha sido esta pandemia que ha nivelado una serie de ecosistemas a través de la fuerza de la muerte, permitiendo que especies enteras puedan recuperar territorios y ambientes que el ser humano, que es el factor de deshumanización más grande que hay en estos momentos, ¿verdad? Puesto que una de las respuestas a cualquier digresión es la violencia, es la guerra, es el hecho de considerar enemigos a aquel que no piensa igual que uno o que está haciendo las cosas con mayor éxito. Ese virus, ¿cómo se puede combatir desde tu punto de vista? Volviendo a lo de las creencias y misticismo oriental, ellos, igual que nosotros, en lo que llamamos Occidente, ¿verdad? Somos parte de la creación. Ellos piensan igual, y las vacas, hasta los virus, son parte de la creación. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos un lugar especial dentro de la creación, porque nos distinguimos del resto de animales por ser seres pensantes y además sintientes. Porque los animales, incluidos los más avanzados, que son los mamíferos, ellos tienen instintos, pero no razonan. Y no tienen voluntad, ellos tienen fuerza, tienen poder. Energía. Nosotros esa fuerza también la tenemos en el cuerpo, en lo material, pero también tenemos la voluntad, que es nuestra capacidad de tomar decisiones, supuestamente con la ayuda de la razón, del raciocinio, que es lo que no siempre ejercemos. El Estado, y más que el Estado como concepto jurídico, se palpa en la comunidad salvadoreña un deseo de deshacerse de un lastre histórico que ha consistido en el aprovechamiento de pocos a costa del sacrificio de las mayorías. Entonces, tomando las últimas palabras tuyas en que pretendemos, porque me uno a ese concepto obviamente, pretendemos que haya como predominio en toda disposición la elevación real de la persona humana, quisiera invitarte a que estos temas los vayamos también a exponer a círculos que estamos trabajando sobre el tema de una nueva constitución. Porque estos sectores hemos llegado a la conclusión de que este país no necesita parches y que, comenzando por las famosas cláusulas pétreas que impiden precisamente que se impongan conceptos filosóficos, jurídicos, como los que estás exponiendo, porque ya pueden cambiar todo, pero por favor la esencia de esto, que es el dominio del capital, eso no se puede cambiar. Todo esto ya no es aceptable como dogma por parte de la intelectualidad de la juventud salvadoreña. De tal manera que desde ya te hago la invitación para que me acompañes a estos círculos que no tienen nada que ver con la comisión especial que al efecto se ha integrado con honorables y respetables intelectuales y conocedores del orden constitucional, pero que no pueden recabar ni contener a través de la metodología que han adoptado de hacer consultas, etcétera, no pueden contener el pensamiento real del pueblo salvadoreño en su totalidad. Bien describe Badía Serra en su libro, y yo trato de hacerlo en el mío, que es lo que se conoce como Occidente, que es un término bastante vago, pero aquí
yo lo defino como una cuádruple combinación. Es el sistema que viene de Grecia, Roma, del judaísmo y del cristianismo. Es decir, nuestra herencia grecorromana judeo-cristiana es lo que conocemos como Occidente. Parte de esto también Oriente, lo que tú mencionabas antes, sí, han adoptado algunas de esas creencias o conductas occidentales. Y la contribución de Grecia es más que todo en lo político. Ellos definen ahí la democracia a su manera. Sí. Roma nos aporta la parte jurídica, que de ahí viene la mayor parte de nuestra legislación. Aquí es importante resaltar algo que este país vivió recientemente con grave riesgo en sus consecuencias, en la que hubo una contraposición entre el ser humano y la ley. Un sector que ya pagó la factura, por cierto, de esa actitud y pensamiento, sostuvo que la ley debía imperar sobre los intereses del bien común y que toda prevención que violara la Constitución, conceptos pétreos, debía de evitarse por ser inconstitucional. A esa actitud mezquina, pero sobre todo malintencionada, se impuso el criterio de la realidad nacional y se a troche y moche, llamémosle así, se sostuvo que era más importante la vivencia del ser humano que está sobre la ley. La ley no puede estar sobre el valor del ser humano. Con lo cual se vitalizó este tipo de pensamiento filosófico de que lo más importante es el ser humano y que el ser humano tiene que cambiar primero antes de pretender cambiar a los demás. Porque es bien fácil recetarle cualquier amargura a los semejantes y uno quedarse exento de esa medicina. Por lo tanto, uno de los esfuerzos, porque la primera médula de cambiar al hombre es la educación. Si al hombre se le educa bajo tabús sobre la concepción de que ciertas leyendas son realidades, y este país ha tenido mucho de eso, ¿verdad? En las que desde pequeño se le ha impetrado al niño el miedo, incluso el miedo a la autoridad. La autoridad simplemente es una alternativa de conducta, pero no debe ser el que condicione los actos de la persona a través del miedo. Sí debe tenerlo presente para efectos de que conscientemente evite quebrantar leyes de la propia naturaleza, que no tendrían que estar puestas ni siquiera en un reglamento. Y por eso creo que la Constitución no debe ser exegética, es decir, que vaya a llevar un montón de artículos que después solo sirven para ser trinchera de defensa de intereses o de interpretaciones malintencionadas. Sí. Por eso es que no deben de llegar a las magistraturas personas injustas. El problema es cómo seleccionar a los justos, a los sabios, porque la sabiduría es una mezcolanza entre conocimiento y justicia, pero es una virtud muy escasa. Es muy escasa porque la sabiduría es diferente a la inteligencia. Así sabiduría dice de conocimiento. Así es. Y el conocimiento tiene una exigencia paralela que es el paso del tiempo, ya sea para estudiar como para vivir las diferentes etapas de las experiencias humanas. Bajo un supuesto destino manifiesto que en el fondo es un Lebensraum, parecido al de Hitler.
Y tú empleaste hace un rato un concepto que también yo quiero redefinir, que es el de trabajo. Bueno. Y aquí normalmente se entiende trabajo como un empleo, que no necesariamente da un ingreso suficiente, ¿verdad? Sí. Pero para mí trabajar es vencer la pereza. Eso tiene gran importancia, porque en el concepto marxista, que también hereda de David Ricardo, el factor de producción llamado trabajo somos nosotros, las personas. Nosotros no somos el sudor que emanamos cuando hacemos esfuerzo físico. Tenemos componentes espirituales, intelectuales. Por eso es que yo le he cambiado el término de tierra, capital y trabajo a personas, recursos y bienes. Porque antes, en el orden que nos enseñaron en la universidad, las personas que según los teóricos Marx y Ricardo son el trabajo, lo ponen al final, cuando debíamos de estar al principio. Y ojalá pudiéramos discutir este tipo de cosas en otros foros como ese que me mencionabas.